Esta historia es de aquellas que le ocurren como al amigo de un amigo, de una amiga, de la prima, de la mujer, de el tío que es lejano, algo así. Llamemos a este individuo Carlos. Bueno, para el caso Carlos, un trabajador en oficina como asistente contable o auxiliar contable. Y el punto es que un trabajador, como muchos, diría yo, como la mayoría, responsable, siempre pendiente de sus actividades, del horario de no llegar tarde, o sea, como quien dice, el trabajador perfecto, muy cumplidor. Y yo creo que duró unos 3, 4 años en las actividades, justo antes de que empezaran los sucesos que voy a narrar. Y sin que hubiese tenido alguna queja antes, todo inició en una oportunidad por solicitar un permiso para, para ausentarse del trabajo una semana por unas circunstancias personales. Y en ese caso, él lo que dijo es, no tengo vacaciones acumuladas, ya las disfruté y no se me han causado las próximas, siendo consciente de adelánteme las vacaciones o algo así. No, simplemente dijo, necesito una solución porque tengo una circunstancia muy particular, su familia no era de la ciudad y sí necesitaba ir a atender esos asuntos. Pero como tal, eso no clasificaba o no lo entenderían como una calamidad o una circunstancia familiar dentro de las cobijadas por ley para poder ir a atenderla. Entonces era un permiso que se lo podía dar el empleador por mera liberalidad. Por ello, se acercó a la oficina a solicitarlo, incluso pidiendo, hey, si no es posible que sea un permiso no remunerado, esos días no me los paguen, pero debo hacer esto. Y la respuesta fue Carlos, yo creo que deberías replantear tus prioridades, porque aquí necesitamos gente que se ponga la camiseta. Claro, o sea, si tú estás en una circunstancia familiar bastante compleja, lo último que esperas cuando estás poniendo eso como prioridad es que en tu trabajo te digan, hey, nosotros somos primero y revísese o cuestiónese porque si no entonces alguien más viene. Eso fue como ese momento de que le generó como que algo se le despertó y dijo, uff, no esperé que después de tanto tiempo de ser un empleado, como quien dice, intachable, me fuese a ocurrir esto. Lo interesante o lo particular aquí es que cualquiera pensaría que, ok, simplemente fue esa la respuesta y ya. Pero a partir de esa situación, ¿quién sabe qué se dijo o qué se empezó a rumorar entre pasillos respecto a Carlos? Entonces, a partir de allí, no se sabe qué se pudo haber dicho entre pasillos, qué rumores se extendieron, pero lo cierto es que empezaron a darse ciertas actitudes de los otros trabajadores frente a Carlos. Era esa burla o ese comentario desapercibido que, que uno dice, pues lo dejo pasar y ya. Como el, otra vez lento, Carlos. Uy, pero ¿por qué tardaste? Oh, pero... Y él sí dijo, pues antes de eso no me hacían comentarios de esa índole. Y fue curiosamente después de haber pedido el permiso, que obviamente le negaron y él de alguna forma pudo solucionar sus asuntos personales. Lo curioso es que empezaron actos y actos como un poquito más,
incisivos frente a cualquier aspecto que él tuviese. O sea, si quizás empezaba a dejar crecer la barba y no le salía pareja, su comentario de, uy, ¿cómo está desarreglado? O algo, o sea, pequeñas cosas que a veces se dejan pasar, pero que en una magnitud muy alta, porque vienen de todos, generan una incomodidad tremenda. Pasado cierto tiempo, mm, él empezó como por desconfianza a guardar copia de ciertos correos electrónicos de la empresa, mm, conversaciones, capturas de pantalla de quizá con cosas muy particulares o comentarios. En lo posible intentaba grabar aquellas eh, conversaciones cuando estaban reunidos por si le llegaban a hacer algún tipo de comentario de estos. Ciertamente él entendió que algo no estaba bien, ya algo no cuadraba. Y un día, por un error, yo creo, de aquellos que comete cualquier persona, su jefe estaba en una disposición quizá bajo mucho estrés y sencillamente explotó. eh, Le gritó de una forma muy fea enfrente de todos en la oficina y claramente ocurrió lo que ocurre o lo que solemos hacer o como solemos reaccionar ante esas situaciones, y es un silencio absoluto y sepulcral. O sea, la persona que se salió de sus estribos y ofendió a Carlos enfrente de todos, simplemente dejaron pasar y todos, a partir de ahí, yo creo que toda la tarde, con el más prudente silencio que pudieron guardar. Y este evento sí cambió completamente la perspectiva de Carlos. A partir de ese momento, empezó a hacer nuevas búsquedas de otras oportunidades. Comprendió que ahí ciertamente ya no quería estar. Y esto empezó a calar en su mente de, hey, empezó por algo tan pequeño y lo fui dejando escalar. Y un efecto bola de nieve hasta que salió todo de control. Y quizá la reacción de él no sea la que esperaríamos muchos o lo que podría o esperaríamos en una historia con un héroe, con un desenlace o algo, un final feliz, porque ciertamente no se trata de eso. Esta es una historia de la cual posiblemente muchos seamos o hayamos sido partícipes o al menos testigos. Y es que en la realidad las cosas no son tan justas como quisiéramos. Lo cierto es que Carlos, mm, cuando pudo encontrar una oportunidad, no necesariamente mejor en términos económicos, pero sí al menos tener un cambio en su entorno de trabajo, el clima. Para él ya se convirtió en una prioridad el clima laboral. Y sencillamente renunció cuando ya iba a firmar el contrato en el otro lado. Y ciertamente aquí cualquiera podría decir, "Ah, pudo haber denunciado, esto fue acoso laboral, es injusto". Es el criterio de cada uno. Lo cierto es que para ese punto Carlos prefería irse, entre comillas, por las buenas y que pudiesen dar una referencia buena de él cuando llamaran a verificar sus antecedentes laborales. Y es lo más sensato y quizá lo que hayan hecho muchos. No es lo que yo recomiendo, no es lo que yo hubiese hecho en su situación, pero es la realidad de muchos.